Muy bien, muchachos, vamos a empezar porque si no, no terminan de llegar. Bien, vamos a continuar con el tema que vimos la clase pasada sobre lo que era rendimiento. Vimos el caso número 1, creo, en la cual se alimentaba un reactivo. Teníamos que calcular la cantidad de reactivo real, lo que realmente iba a reaccionar, recordando que el rendimiento básicamente nos indica el avance de una reacción química. Entonces, si tenemos un rendimiento del 80%, significa que el proceso solamente se realiza al 80%, es decir, que los reactivos alimentados solamente eh, reaccionará el 80% de lo alimentado. Entonces, vamos a continuar, vuelvo a repetir con esta parte, y con ello nosotros tendríamos que calcular la cantidad de producto obtenido o de otro reactivo, la cantidad que reaccionó. Creo que fue la última parte que vimos la clase anterior. No tocamos el caso número 2, en la cual se les daba la cantidad de producto obtenido y se les pedía la cantidad alimentada. Creo que con ustedes sí tocamos ese, ¿no? El caso número 2. No, profe. ¿No? No No, lo solo nos alcanzamos quedamos a en ver. el caso 1. Ok, Dijo que pues vamos apenas empezamos a ver. con el caso número 2 entonces para continuar. Déjenme ver. Ejemplo, caso 2. Ay, primero vamos a compartir pantalla. Espera. Profe, hay una compañera que dice que se la puede dejar entrar. Pues ya estoy, espere y espere, no llegan, bien impuntuales. Sí, mijo, ahorita que sufran. Gracias. Gracias. Señores, su entrada de clases es a las 11. No puede empezar porque los está uno admite y admite. Ya no insistan, ¿eh? Después de empezada la clase ya no los voy a dejar pasar. Señorita Jacqueline, ¿qué horas son de llegar? Sea Lo puntual, siento, es por favor, a la horario próxima ni días. crea, ¿eh? Ok, continuamos entonces. Ok, vamos a empezar entonces con el caso número 2. Se les platicó la clase pasada el caso número 2, que es cuando conocido el rendimiento de una reacción química y el dato de uno de los productos obtenidos, se pide determinar la cantidad de reactivo teórico, es decir, lo que se alimentó o el reactivo inicial que se introdujo al proceso. O también nos pueden pedir la cantidad real de otro producto obtenido, ambos al terminar de realizarse una reacción química. Recuerden que lo importante del tema es poder distinguir las 4 cantidades, ¿sí? 2 de reactivo y 2 de producto. Recordando, la cantidad teórica de reactivo es el reactivo alimentado, el reactivo inicial, lo que yo quiero que reaccione, más no lo que va a reaccionar. En el caso de la cantidad real, es la cantidad que reaccionó de ese reactivo, ya finalizada la reacción química, es el reactivo consumido, lo que se gastó. En el caso del producto, la cantidad teórica es lo que yo esperaba obtener al alimentar un reactivo. Yo esperaba obtener determinada cantidad de acuerdo a los cálculos estequiométricos, pero generalmente lo que obtenemos es una cantidad real de producto, es decir, la cantidad realmente obtenida, la que se genera, la que se forma después de realizada la reacción química. Entonces, esas 4 cantidades, acuérdense, las tienen que identificar ustedes. Ahora se nos va a dar como ejemplo una cantidad de producto obtenido, conocido el rendimiento de la reacción. Es decir, en la producción de 230 libras de óxido de zinc,
a partir de la siguiente ecuación química, la cual presentó un rendimiento del 63%. La reacción química, la reacción entre el sulfuro de zinc con oxígeno diatómico, que nos da óxido de zinc y dióxido de azufre. ¿De acuerdo? Esa es la reacción. Acuérdense que hay que balancear como primer paso el balanceo de la reacción. ¿Vale? En términos de moles, ¿qué significa el 2? Abusados con las unidades que tienen que manejar. ¿Qué es el 2 en el sulfuro de zinc en el primer reactivo? Libra-mol. Correcto, 2 libras mol de sulfuro de zinc reaccionan con 3 libra-mol. de oxígeno diatómico, muy bien, para producir 2 libra-mol. 2 libras mol de óxido de zinc y 2 libras mol de dióxido de azufre. Muy bien. Entonces ya tenemos la reacción, perdón, la información de las moles, pero en libra mol, porque adquiere la unidad de masa que estamos trabajando en este momento. Después vamos a tener que calcular las libras mol de oxígeno que se gastó, las libras de dióxido de azufre que se formó y las libras de sulfuro de zinc alimentado, abusados. Vamos a empezar primero por distinguir las cantidades. Dice el problema, en la producción de 230 libras de óxido de zinc, pregunto, ¿cantidad de reactivo, cantidad de producto, real o teórica? Real. ¿Real de quién? ¿Qué pasó, niños? Reactivo. No, que se produjo, producción. ¿A poco el reactivo se produce? No. No. Entonces, cantidad real de reactivo. Perdón, de producto. Ya hasta se asonza uno. 230 libras de óxido de zinc que se produce. Ajá. Cantidad real. En el inciso A, ¿qué me piden calcular? ¿Una cantidad real o una cantidad teórica? Real. En el inciso B, Real. Real. en el inciso Real. C, Teórica. Real. teórica, alimentado, sulfuro de zinc alimentado, no lo que reaccionó. Ya ven, no han repasado, muy mal. Entonces, ¿qué incisos se pueden contestar con el valor real de producto que nos narra el problema? ¿Sí? Ya dijimos que las 200 libras de óxido de zinc es de producto, lo que se formó. Entonces, acuérdense que lo real, una cantidad real me da otra cantidad real, una teórica es o teórica. ¿Qué incisos podemos contestar con las 230 libras de óxido de zinc? A y B. Los dos Ahí primeros. ve, muy bien, ¿sí? Entonces, rápido planteen el problema, o vamos a plantear el problema. Se obtiene la información en la ecuación química. Ya vimos que con el balanceo de la reacción obtenemos el número de mol, en este caso con las unidades de libra mol, ¿sí? Ya estuvo su compañera aportando hace rato esta situación. Ahora obtenemos la masa estequiométrica del sulfuro de zinc. En este caso, acuérdense, 194 lo obtenemos multiplicando el 2 por la masa molar del sulfuro de zinc. ¿En qué unidades tenemos el 194.6, muchachos? En gramos. Ah, no, en libras. Libras, ¿qué pasó? Libras. Libras. Les digo, este repasito me espanta porque ya se les olvidó. Entonces acá tenemos que 194 libras de sulfuro de zinc reaccionan con 96 libras de oxígeno para producir 162 libras de óxido de zinc y 128 libras de dióxido de azufre. ¿Sale? Es la información de la reacción. El dato del producto obtenido es una cantidad real y de esta manera el inciso A pide calcular una cantidad real, en este caso, las libras mol de oxígeno gastado. Por lo tanto, basándose en la ecuación química, nos dice que 162 libras
de óxido de zinc se forman a partir de 3 libras mol de oxígeno. Esto es lo que nos dice la reacción química, fíjense bien, ¿sí? La información. Aquí la pregunta es, si se producen 230 libras de óxido de zinc, ¿cuántas libras mol de oxígeno se consumieron? Ajá, que es la parte para calcular el inciso A. Entonces, ¿qué operación me van a realizar ustedes ahorita? Me la van a decir para obtener las libras mol de oxígeno que reacciona, qué multiplica qué y entre qué se divide. Apúrenle. 230. Ay, no. Bueno, ¿se la tenemos que decir, profe, o no? Sí, mija, claro que sí. Ah, bueno, según yo es 230 por 3 entre 162.6. Pero no quiero que me digas nombres, ahora yo te digo, ¿qué son los 162.6? Libras de óxido de zinc. Ah, hágame bien, muy bien. Aunque nos cueste trabajo, porque esto me lo van a plasmar en una hoja llamada memoria de cálculo. Y si no vienen especificadas las unidades y la sustancia que están trabajando, no se las voy a valer. Entonces va de nuevo, vas muy bien, nada más que dilo completo. ¿Esto va a ser igual a qué? A 4.243 Como, libras mol de oxígeno diatómico. ok, ese sería el resultado. Lo que quería que me plantearas es esto. Ah, 230 libras de perdón. óxido de zinc multiplica 3 libras mol de oxígeno que se divide en 362.6 libras de óxido de zinc. ¿Sale? Eso es lo que quiero que me plasmen en el cálculo. Y esto nos da un valor resultante de 4.24 libra mol de oxígeno que reacciona. Ese sería el inciso A o el resultado del inciso A. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? Tienen muchas, ¿por qué no? No, ahorita van a ver una tarea, pero de fin de semana se los voy a dejar. El inciso B también implica el cálculo de una cantidad real, para lo cual el dato del producto obtenido es el valor tomado como base de cálculo, de manera que de acuerdo con la reacción química, ¿sí? 162.5 libras de óxido de zinc se forman junto con 128 libras de dióxido de azufre. Si se producen 230 libras de óxido de zinc, ¿cuántas libras de dióxido de azufre se producen? Entonces, libras de SO2 producido, ¿cómo queda el planteamiento de la operación? ¿Qué pasó? 230 libras de óxido de zinc Ajá. por... Nos piden las libras de SO2. por 128... Ay, espérame. Por 2 libras de SO2, ¿no? No, ¿cuál 2 libras? ¿De dónde Por saca las 2 libras? 128 libras de... Es que no me sé el nombre. Pues deletréalo. De SO2 entre 162.6 libras de óxido de zinc. Ay, no sé el nombre y todavía me lo confiesan. Voy a quejarme con su maestro de química 1. No, profe, es que ese sí me revuelve, pero los otros sí. Se me revolvió. Entonces, la operación es 230 libras de óxido de zinc, multiplica 128 libras de dióxido de azufre para producir, entre 162.6 libras de óxido de zinc. Esto nos da un resultado de 181.057 libras de SO2 producido junto con las 230 libras de óxido de zinc. ¿Sale? Ese sería el inciso A y el B. Estos incisos ya los deben de manejar, pero bastante bien, pero no. Les digo, ya se les olvidó. A compañerito que dijo 2 libras del SO2, aguas con lo que contesta. Fíjense bien, por favor, no se confundan. Piensen lo que van a decir. Ahora bien, el cálculo que sigue nos está pidiendo la cantidad de... Ay, no me acuerdo de quién. Ahorita les digo. Está la ecuación, la información, y nos dice, para calcular la libra de sulfuro de zinc alimentado,
Primero se debe calcular el sulfuro de zinc que reacciona a partir de las 230 libras de óxido de zinc producido, que es la base de cálculo. Esto es, de la ecuación química se observa que 162.6 libras de óxido de zinc se producen a partir de 194.6 libras de sulfuro de zinc. Es lo que nos dice la reacción química, enlazando los dos compuestos, el de la base de cálculo y del que quiero yo obtener la cantidad que reaccionó. Entonces recuerden, el primer paso para obtener la cantidad alimentada de un reactivo, primero hay que calcular lo que reaccionó, ¿sí? Lo que fue necesario para la cantidad de producto que nos dan de dato de la base de cálculo. Y ya que tengamos ese valor, ahorita vemos que sigue. Entonces, si se producen 230 libras de óxido de zinc, ¿cuántas libras de sulfuro de zinc reaccionan? ¿Sí? Lo que reaccionó para obtener 230 libras de óxido de zinc. Vean la información. ¿Cómo calculamos las libras de sulfuro de zinc producido, muchachos? Sería 230 libras de óxido de zinc Ajá. por 194.6 libras de sulfuro de zinc entre 162.6 libras de óxido de zinc. Muy bien, ¿sale? Ese sería el cálculo, 230 libras de óxido de zinc por 194.6 libras de sulfuro de zinc entre 162.6 libras de óxido de zinc. Muy bien, y esto nos da un valor de 275.26, pero repito, este valor obtenido de 275 fue lo que reaccionó, y a mí no están pidiendo lo que reaccionó, me están pidiendo lo que se alimentó. Como dice la reacción, el enunciado, esta reacción solamente se efectuó hasta un 63%. Quiere decir que esta cantidad de 275 me va a representar el 63% de la cantidad alimentada, ¿sí? Esta ya lo vamos a asociar directamente con el 63% del rendimiento. ¿Sí se entiende? Porque vamos a tener que calcular ahora el 100%. Ese 100% es la cantidad alimentada, que es lo que me están pidiendo en el inciso A, C, la cantidad alimentada de sulfuro de zinc. Entonces, lo que vamos a tener que hacer aquí de manera directa, bueno, esta cantidad corresponde a la masa de sulfuro de zinc que se consumió y esto representa el 63% de la cantidad alimentada de este reactivo. Es decir, se debe calcular la cantidad que representa el 100% de sulfuro de zinc inicial, es decir, el que se fue alimentado. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar la libra de sulfuro de zinc alimentado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué operación vamos a hacer para poder determinar la cantidad alimentada? Es decir, el 100%. ¿Qué multiplica qué y entre qué se divide? Es una regla de 3, acuérdense. ¿Qué pasó? Ya les dije, la cantidad que reacciona se asocia directamente con el rendimiento. Ahora tenemos que calcularla al 100%, es decir, lo que se alimenta. ¿Qué operación tendríamos que hacer para determinar esa cantidad alimentada? Sería 275.264 por 0.100 entre 0.63. No punto 100. En este caso, no se divide entre 100, ¿sale? Ahí se manejan directamente los porcentajes. Si tú te das cuenta, el producto sería multiplicar la 275, como bien dijiste, por 100 entre 63. Vamos, al fin de cuentas, si las divides ambas entre 100, nos va a dar el mismo factor dentro del paréntesis, pero no es necesario, ¿sale? En este caso no es necesario, porque los dos
o los estamos manejando en porcentaje o los dos los estamos manejando divididos entre 100, pero no es necesario. Pero vamos, al fin de cuentas es correcto lo que tú dijiste. Entonces, el valor que nos da es de 436. Quiere decir que yo alimenté 436 libras de sulfuro de zinc, pero de estas 436 solamente reaccionaron 275 para formar 230 libras de óxido de zinc. Entonces, ¿se dan cuenta la de secuencia? Si a mí me piden un reactivo alimentado, primero debemos de calcular lo que reaccionó y después lo que se alimentó buscando el 100%. ¿Más o menos quedó claro, muchachos? Sí. Sí, profe. Conste, ahorita ya no quiero que me tituben. Este tipo de cálculo, muchachos, nos sirve incluso para planear. Es decir, yo ya conozco que un proceso, una línea de producción tiene un rendimiento, ya es muy conocido, como en este caso, el 63%. Entonces a mí me están pidiendo, vas a tener que producir 100 toneladas de producto X. Yo les pregunto, a mí me están diciendo, tienes que producir 100 toneladas de producto X. ¿Estas 100 toneladas es una cantidad real o una cantidad teórica de acuerdo a lo que me están diciendo, muchachos? Yo ya sé que el proceso se lleva a cabo al 63% y derivado de ese proceso del 63% me están pidiendo calcular obtener 100 libras de un producto. Yo les pregunto, ¿cómo considerarían ustedes esas 100 toneladas? ¿Como una cantidad real o una cantidad teórica? Es teórica, ¿no? No. No como real, No, real, porque es lo que se quiere alcanzar, ¿no? porque es lo que, ajá, porque lo que se debe de producir. Exactamente. O sea, yo ya sé que esas 100 van a estar influenciadas por el 63% como resultado de un proceso al 63%. Es cierto, no lo tengo, pero yo tengo que hacer mis cálculos. ¿Para qué? Porque ya con ello yo debo determinar lo que debo de alimentar de reactivo para que de ese reactivo alimentado solamente reaccione el 63% que correspondería a las 100 toneladas de producto. ¿Sale? Entonces, no solamente es analizar un problema en la cual ya tenemos una cantidad de producto obtenida como tal, sino yo lo puedo utilizar con este razonamiento para planear una reacción, un proceso que a mí me están pidiendo realizar. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo vamos a interpretar estas cantidades. ¿Tienen razón? Entonces, en esta vez, las 100 toneladas son cantidad real de producto, ¿sale? Y esto lo digo porque creo el siguiente problema engloba lo que estamos diciendo. Dice, se requieren producir 13 kilogramos mol de hipoclorito de sodio, sabiendo que la siguiente reacción química a aplicar presenta una eficiencia del 80%. Determinar los kilogramos de cloro que deberá ser alimentado. Inciso B, los kilogramos mol de cloruro de sodio que se producirá. ¿Sale? Entonces, abusados, de acuerdo con lo que acabamos de contestar en lo que les cuestioné ahorita, yo pregunto, estos 13 kilogramos mol de hipoclorito de sodio que requiero producir, ¿sería una cantidad real o una cantidad teórica? Real. Real, porque es lo que voy a obtener en un proceso que presenta un rendimiento del 80%. Así es, con esta cantidad, ¿qué incisos, si ambos o uno de alguno de los incisos puedo contestar con ese valor? Solo uno, ¿Cuál? el B. El inciso B, muy bien, ese lo podemos calcular de volada, ¿sale? Y después va el inciso A. ¿Qué dijimos que tenemos que hacer para poder calcular una cantidad alimentada de reactivo? ¿Cuál va a ser el primer paso? ¿13 kilogramos mol de hipoclorito de sodio
por 100 entre 80. No. Podría ser si razonas bien las cantidades. O sea, yo te avalaría tu cálculo porque es correcto de alguna manera, pero no has analizado las cantidades. Entonces, corres el riesgo de equivocarte. Hay muchas maneras de contestar los problemas de estequiometría, muchas. No está mal lo que tú haces, no está mal porque yo haría eso considerando que primero voy a calcular lo esperado. Yo espero obtener 13 kilogramos mol, pero tengo que calcular con ese cálculo que tú me dices, obtendría los kilogramos mol de hipoclorito de sodio esperado, siempre y cuando el rendimiento tuviera el 100% de eficiencia. Con ese resultado que tú obtuvieras, puedo calcular de manera directa los kilogramos de cloro que puede ser alimentado. No está mal, pero tienes que hacer el razonamiento que te estoy yo planteando. Entonces, les dije, para nosotros que somos simples mortales, nos vamos a ir primero a calcular los kilogramos de cloro que reaccionarían para obtener los 13 kilogramos mol de hipoclorito de sodio. Es lo que hicimos en el ejemplo anterior. Primero calculamos lo que va a reaccionar del reactivo y después lo vamos a tener que calcular al 100%. ¿Sale? Fue la secuencia que hicimos el cálculo anterior. Entonces, obteniendo la información de la reacción química a aplicar, se tiene hidróxido de sodio más cloro diatómico, nos produce el hipoclorito de sodio y cloruro de sodio. Balanceando la ecuación química, nos queda, no falta y el agua, como producto también. Balanceando la ecuación química, un 2 en el hidróxido, un 1 en el cloro diatómico, 1 en el hipoclorito, 1 en el cloruro de sodio y 1 en el agua. ¿Qué unidades van a tener aquí? Nuestros números de moles, el 2, el 1, el 1, el 1 y el 1. ¿Qué unidades va a tener en este ejemplo? Kilogramo mol. Kilogramo mol, muy bien. Ahora, los 80, acuérdense que es multiplicando el 2 por la masa molar del hidróxido de sodio. El 71 es multiplicar el 1 por la masa molar del cloro, el 1 por la masa molar del hipoclorito de sodio que nos da 74. En el caso del cloruro, 1 mol, o en este caso 1 kilogramo mol por la masa molar del cloruro de sodio, y en el caso del agua, 1 kilogramo mol por la masa molar del agua. ¿Qué unidades tienen esos números, muchachos? ¿Qué unidades? Kilogramo. Kilogramo. Correcto, kilogramos. En eso creo que ya no debe de haber pierde. Para determinar los kilogramos de cloro alimentado, primero se requiere determinar la masa de cloro que reaccionará para producir los 13 kilogramos mol de hipoclorito de sodio. De manera que a partir de la ecuación química tenemos que 1 kilogramo mol de hipoclorito de sodio se obtiene a partir de 71 kilogramos de cloro. La pregunta es si se producirán 13 kilogramos mol de hipoclorito de sodio, ¿cuántos kilogramos de cloro se consumirán? Por lo tanto, no había espacio. Nuestra ecuación química balanceada con su información. ¿Cuál es el cálculo, muchachos, para obtener los kilogramos de cloro que reacciona? ¿Cómo quedaría planteado? Serían 13 kilogramos mol de cloruro de sodio por 71 kilogramos de cloro diatómico sobre 74.5 kilogramos de cloruro de sodio. Hipoclorito, no cloruro. Dios mío, no, los voy a demandar a su maestro. Pero no es kilogramos, sino kilogramo mol. 13 kilogramos mol de hipoclorito de sodio, no de cloruro de sodio, multiplica 71 kilogramos de cloro diatómico y se divide entre 1 kilogramo mol de hipoclorito de sodio. Esa es la información de la ecuación química y en este caso nos da 923.
kilogramos de cloro que reacciona. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este 923 si a mí me están pidiendo lo alimentado, no lo que reacciona? Lo multiplicamos por el 80%. No. ¿Qué pasó? Se divide por el 80, luego por 100. No. Bueno, tu regla de 3 sí es correcta como me la estás planteando, pero yo quiero la operación. Va de nuevo. 923 me representa el 80% del reactivo alimentado. ¿Qué cantidad será el 100% de lo alimentado? Entonces, ¿qué operación matemática haces tú para aplicar precisamente el rendimiento al 100%? ¿Cuál sería? Dice, 80 por 923 entre 100. no, ¿por qué? Es al revés, ¿no, profe? 923% entre 80. Así es. Kilogramos de cloro alimentado va a ser 923 kilogramos de cloro que multiplica 100. Haga su regla de 3, muchacho, por eso se las estoy platicando. 923 kilogramos de cloro representa el 63% de lo que se alimentó. ¿Qué cantidad será? El 100% alimentado. Esa es la regla de 3. ¿Qué hacen? Multiplican 923 por 100 entre 80. Es lo que están haciendo en este cálculo, ese tipo de operación. Entonces hay que multiplicar por 100 y dividir entre 80. Y esto nos da 1153 kilogramos de cloro diatómico. Quiere decir que yo alimentaré 1153, puesto que con ello solamente van a reaccionar 923 para producir los kilogramos mol de hipoclorito de sodio que me están pidiendo, ¿sí? Entonces, por eso les digo que si no platican el proceso, no se lo platican, es donde les puede costar trabajo. Hay que tener mucho cuidado, por favor. El inciso B dice, el inciso B se calcula a partir de la masa a producir de hipoclorito de sodio, la cual sería una cantidad real. Por eso ustedes me dijeron que el inciso B es una cantidad real, porque nos están pidiendo de esta manera que a partir de la información de la ecuación química se establece que 1 kilogramo mol de hipoclorito de sodio se obtiene junto con 1 kilogramo mol de cloruro de sodio. Nos están pidiendo en este inciso los kilogramos mol de cloruro de sodio. De tal manera, si se producirán 13 kilogramos mol de hipoclorito de sodio, ¿cuántos kilogramos mol de cloruro de sodio se producirán? Es lo que nos pide la reacción. Dense cuenta que la relación entre las moles del hipoclorito de sodio con respecto a las moles del cloruro de sodio es una relación 1:1, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría la operación que está muy básica? Kilogramos mol de cloruro de sodio que se deberá producir, ¿qué van a multiplicar y entre qué van a dividir? ¿Qué pasó? Ay, es que los nombres, profe. A Por ver, eso deletrea el compuesto. sería 13 kilogramos mol de NaClO Ajá. por 58.5. No, Por 1 kilogramo mol de NaCl. así es. Entre Entre 1 kilogramo mol de NaClO. por eso les dije que es una operación muy básica. 13 kilogramos Por uno entre uno. de hipoclorito de sodio multiplica a 1 kilogramo mol de cloruro de sodio y se divide entre 1 kilogramo mol de hipoclorito. Aquí cometí un error, tienen razón, 13 kilogramos está mal, es 13 kilogramos mol. Aquí me faltó el mol, ¿sale? Ahorita lo corrijo. Ya con esto se van estas unidades porque esos tres no son 13 kilogramos, sino 13 kilogramos mol. Y esto nos da un valor de 13, la relación es 1:1. Si se producen
13 kilogramos mol de hipoclorito, también se van a producir 13 kilogramos mol de cloruro de sodio, ¿de acuerdo? Pero ustedes me lo tienen que justificar con cálculos, ¿va? No solamente deduciendo, porque aparte nos equivocamos mucho. Más o menos entendieron, muchachos, es lo mismo que hemos visto, lo que aquí hay que saber la secuencia de cómo van a realizar las operaciones. Por eso, insisto, es muy importante que se platiquen, que identifiquen cantidad real, cantidad teórica y de quién, de producto o de reactivo, y después tratar de deletrear los compuestos mínimo para poder identificar qué datos requieren ustedes para hacer su operación y sobre todo saber trabajar reglas de 3, porque esos cálculos que tengo ahí, aunque se ven bonitos, es su regla de 3, así. Entonces, si no saben regla de 3, utilicen razones y proporciones, lo que ustedes quieran. El hecho es que hagan bien sus operaciones, por favor. ¿Más o menos quedó claro o no, muchachos? Pues más o menos sí. No, con tarea todo se puede, no se preocupen. Muy ¿Cómo bien. podíamos saber? ¿Mandé? ¿Cómo podíamos saber cuáles eran los reales y los teóricos? Estudiando. Métase a la página del libro que le voy a indicar ahorita terminando la clase. ¿Sale? Sí, profesor, gracias. Órale. Es lo que les digo que tienen que estudiar. Aparte de lo poco que vean aquí en pantalla, hay que estudiarlo. Yo prefería ahora mostrarles primero la parte teórica para más o menos cuando leyeran el libro entendieran un poco más, porque estábamos trabajando al revés. Primero investigaban y después yo les explicaba, pero nunca me pelaban. ¿Por qué? Porque ni leían y ni me pelaban en la clase, yo me di cuenta. Ahora quise cambiar un poquito, que de todo modo ni estudian, ¿no? Porque ya perdieron todo el hilo de la clase pasada. Pero bueno, acuérdense que tienen que pasar ustedes, yo no. Así es que hay que ponernos a leer un poquito. Muy bien. Caso 3, abusados, porque ahí viene la complejidad del caso 3. Ella es el último de rendimiento, ¿eh? El caso 3 se presenta cuando conocida la cantidad de producto, es decir, lo que se obtuvo o lo que se produjo de un producto y la cantidad teórica de reactivo, es decir, lo que se alimentó o lo que se hace reaccionar de manera inicial, o bien si se conoce la cantidad teórica de producto esperado y la cantidad real de reactivo consumido o gastado, se pide calcular el rendimiento que se verifica en la reacción química. Si ustedes recuerdan cuando vimos rendimiento y decía ahorita su compañera cuáles son, que les pongo a estudiar nuevamente. Ay, no quiero hacer el 15. Vámonos a remitir a los problemas. Creo que es este. Ahí está, reactivos. Señorita, ¿cuál es la cantidad teórica y cuál es la cantidad real de reactivo? De reactivo. Es el reactivo alimentado inicial, el que se hace reaccionar antes antes de efectuarse la reacción química. Apréndanselo. La cantidad real es el reactivo que se consume, el que se gasta, el que reacciona después de que la reacción química se lleva a cabo. Y la cantidad de productos teórica es el producto esperado antes de efectuarse la reacción química. Eso lo obtienen ustedes por estequiometría. Ay Dios, ¿qué fue esto? Ahí está. Sí, la cantidad esperada. Y en el caso de la cantidad real, es el producto obtenido, ¿sí? El que se genera, el producido después de que la reacción química se lleva a cabo. Esto hay que repasarlo, por favor. A ver, déjenme ver esto. Que estaba buscando las cantidades. Les voy a pasar de otro libro derivado esto de las cantidades. Esto se los voy a pasar para que lo tengan a la mano y le den un repasito, porque en esta edición del libro ya no se quiso poner cálculo de la cantidad, rendimiento. Es que lo estoy buscando para darle las páginas, pero ahorita se los paso. Ahorita se los paso con la actividad que les voy a dejar y lo tengan ahí planteado. Ok.
Muy bien. Acuérdense, el rendimiento de una reacción química es entonces la relación de una cantidad real con una cantidad teórica, se les dijo, y se expresa en porcentaje que siempre debe ser menor o hasta cercano al 100%. Esto es la cantidad real entre la cantidad teórica por 100, pero debe considerarse que tanto la cantidad real como la cantidad teórica, ambas deben de ser de reactivo, o bien ambas deben de ser de producto. No se puede combinar una cantidad real de reactivo con la cantidad de producto y viceversa. Esto es, al fin de cuentas, vamos a tener dos expresiones de rendimiento. Cantidad real de reactivo o de uno de los reactivos entre la cantidad teórica de ese reactivo por 100. Y en el caso de producto, la cantidad real de producto de uno de los productos entre la cantidad teórica del producto. Entonces, hay que distinguir estas cuatro cantidades para poner el valor correcto dependiendo de lo que nos da el problema. Ok, eso es lo que deben de tener en cuenta. Estas dos paginitas que se las voy a imprimir o se las voy a enviar para que tengan ahí a la mano la presentación. Vámonos ahora a donde estábamos. Ejemplo, abusados, por favor. Dice, aplicando el siguiente proceso se hacen reaccionar inicialmente, abusados porque ahorita me van a identificar las cantidades. Se hacen reaccionar inicialmente 345 gramos de disulfuro de carbono, obteniéndose 76.26 litros a CNPT de dicloruro de azufre. Calcular el número de mol de tetracloruro de carbono producido, el rendimiento que presentó la reacción química. Aquí vamos a calcular el rendimiento. En primera instancia, debe obtenerse la información de la ecuación química. La reacción es entre el disulfuro de carbono más el cloro diatómico, que es gas, para producir tetracloruro de carbono más dicloruro de diazufre, que es gas también. Como siguiente paso es el balanceo de la ecuación. ¿En qué unidades? Aquí van a estar el número de moles de acuerdo a lo que nos dice el problema, muchachos. ¿Qué es el 1? ¿Qué es el 3? El 1 y el 1. ¿En qué unidades lo vamos a tener que pensar? Gramo mol. Gramo mol, muy bien. Y después obtenemos la masa estequiométrica. Acuérdense, 1 por la masa molar del disulfuro de carbono, 3 por la masa molar del cloro diatómico, un 1 por la masa molar del tetracloruro de carbono y un 1 por la masa molar del dicloruro de diazufre. ¿En qué unidades está el 76, 2, 13, 154 y 135? En gramos. Gramos. Muy bien, en gramos. Pero aquí me están indicando dos sustancias en estado gaseoso, el cloro diatómico y el dicloruro de diazufre, ¿sí? Entonces, podemos decir, adelantándonos un poquito, qué volumen va a tener el cloro y cuál el dicloruro de diazufre. ¿Qué hacemos para obtener el volumen? Multiplicar por 22.4 era. Correcto. Entonces, 3 por 22.4 me da el 67.2 litros de cloro diatómico y el del dicloruro de azufre, 22.4 litros. Tenemos solamente una mol, ¿sale? Por 22.4. Esta es la información que me deben de poner en su ecuación química. Abusados. Ahora bien, viene lo difícil. Abusados. Yo les pregunto, se hacen reaccionar 345 gramos de disulfuro de carbono. Identifíquenlo en los compuestos, muchachos, disulfuro de carbono. ¿A qué corresponde esta cantidad? ¿Es una cantidad teórica? ¿Es una cantidad real? ¿Es de reactivo o es de producto? Díganmelo completito, identifíquenla bien. 345 gramos de disulfuro de carbono.
teórica de reactivo. Correcto. Lo que se hace reaccionar inicialmente, lo que se alimentó. Entonces se alimentaron 345 gramos de disulfuro de carbono, que es el reactivo. Muy bien. Cantidad teórica de reactivo. Anótenlo, ¿va? Así hágalo en sus cálculos. Y luego dice, obteniéndose 76.26 litros a CNPT de dicloruro de azufre. Yo les pregunto, cantidad real o teórica, si es de producto o de reactivo. Teórica de Real. producto. Perdón, es de producto, pero ¿qué cantidad? Real. Real, el obtenido, no el esperado, lo obtenido. Por eso es importante que identifiquen las cantidades. Entonces tenemos una cantidad teórica de reactivo y una cantidad real de producto. ¿Con esos valores puedo calcular el rendimiento, muchachos? No. No, porque dijimos o las dos son de reactivo o las dos son de producto. Entonces, por eso está un poquito más complejo el proceso. Primero, vámonos en orden. El inciso A, ya me dijeron que el inciso B no lo puedo calcular de manera directa con estos dos valores, ¿va? Ahorita vamos a tener que hacer un procedimiento para poder hacer el cálculo de rendimiento. El inciso A, ¿con cuál de los dos valores que tenemos puedo calcular el inciso A de manera directa? Con el real ¿De quién? de producto. Correcto, con los 76.26 litros a CNPT de dicloruro de azufre que se produjo, es real, y con ese valor puedo calcular de manera directa el A. Pero vámonos con primero es es el inciso A, vamos a hacerlo. Otra vez la ecuación química con su información. Y dice, en este caso de problema de rendimiento se deben analizar los datos proporcionados e identificar el tipo de cantidad de que se trata, cantidad real y teórica de reactivo o cantidad real y teórica de producto. Y además el cálculo del rendimiento se puede realizar al calcular la cantidad faltante de reactivo o de producto necesarios para dicha determinación. El inciso A, que se trata de una cantidad real de tetracloruro de carbono obtenido, se determina utilizando en este caso los 76.263 litros a CNPT de dicloruro de azufre producido. Por lo tanto, a partir de la información de la ecuación química se tiene, de acuerdo con la ecuación química, un mol de tetracloruro de carbono junto con 22.4 litros de dicloruro de azufre, es lo que nos está diciendo la ecuación como información. ¿Cuántas moles de tetracloruro de carbono se forman junto con 76 litros de dicloruro de azufre? ¿Sale? Por lo tanto, moles de tetracloruro de carbono producido. ¿Cómo va el cálculo, muchachos? $76.263 litros de dicloruro de azufre Ajá. por Nos piden las moles de tetracloruro de carbono. por un mol de tetracloruro de carbono Correcto. entre 67.2 litros de dicloruro de azufre. No, el volumen de 67. 22.4. 22.4. Así es, entre 22.4 litros, te equivocaste del cloro, me estás dando el valor del cloro. Muy bien, serían 76.26 litros de dicloruro de diazufre por un mol de tetracloruro de carbono. Acuérdense que si trabajamos mal, mol, es igual decir un gramo mol que un mol solo, acuérdense, no es que esté mal o le faltó. Es la otra acepción que tenemos el número de moles. Y eso lo vamos a dividir entre 22.4 litros de dicloruro de diazufre. Y esto nos da 3.404 moles de tetracloruro de carbono producido.
Bueno, ese es el de regalo, ¿sí? Ya tienen 0.5 en el problema. Ahí viene el rendimiento, abusados. En el inciso B es el cálculo del rendimiento de la reacción aplicada. Para ello se debe hacer la identificación de cantidades real y teórica, la ecuación del porciento de rendimiento y analizar dos planteamientos para dicha determinación. Planteamiento 1. Recuérdese que el rendimiento se puede determinar por ciento de rendimiento, va a ser igual a la cantidad real de reactivo entre la cantidad teórica de ese reactivo por 100, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo la cantidad teórica de reactivo, lo que se alimentó, esto me lo da el problema. Nos faltaría calcular la cantidad real de reactivo. ¿Cómo podemos calcular esta cantidad real de reactivo, muchachos? ¿Qué es la que nos falta? ¿Con cuál de los dos valores que nos da el problema yo puedo calcular la cantidad real de reactivo que reaccionó? Con los 345 gramos. Ahí. ¿Están diciendo? Así es, que se alimentan 345 gramos de disulfuro de carbono. Esa es la cantidad, pero esta es la cantidad teórica de reactivo. ¿Sale? Yo con esta cantidad no puedo calcular la cantidad de disulfuro de carbono que reaccionó. No puedo. Tenemos que usar a fuerza el volumen de dicloruro de azufre obtenido. Sí, porque fue lo que se obtuvo. Entonces, primero hay que calcular con los 76 litros de dicloruro de diazufre los gramos de disulfuro de carbono que reaccionaron o se consumieron. Esos corresponden precisamente a la cantidad real de reactivo, que es lo que nos falta conocer. Ay, esto es acá, hasta aquí. A ver, de los datos proporcionados en el enunciado del problema, se identifica la cantidad teórica de reactivo, que son los 345 gramos de disulfuro de carbono alimentados. Esta es la teórica. Ya tenemos el dato teórico del reactivo, por lo que es necesario determinar la cantidad real del reactivo. Y esta se puede determinar a partir de la cantidad obtenida de 76 litros a CNPT de dicloruro de azufre, que es la cantidad real de producto. Acuérdense que lo real me da algo real y lo teórico me da algo teórico. Entonces vamos a calcular primero la cantidad real de reactivo, lo que reaccionó del disulfuro de carbono. De acuerdo con la ecuación química, 76 gramos de disulfuro de carbono producen 22.4 litros de disulfuro de azufre. ¿Cuántos gramos de disulfuro de carbono reaccionan para producir 76.26 litros de dicloruro de diazufre a CNPT? Entonces vamos a calcular lo que reaccionó de disulfuro de azufre, muchachos, para obtener 76 litros de disulfuro de diazufre. Gramos de disulfuro de carbono que reacciona va a ser igual que multiplicamos y entre qué dividimos. Acuérdense, se produjeron 7 litros de dicloruro de diazufre y se alimentaron 300 y tantos gramos de disulfuro de carbono. ¿Qué multiplicamos y entre qué se divide? En este caso vamos a multiplicar los 76 litros de disulfuro dicloruro de diazufre, que multiplica a 76 gramos de disulfuro de carbono y se divide entre 22.4 litros de dicloruro de diazufre.
Entonces, esto nos da como resultado 258 gramos de disulfuro de carbono que reacciona. Esto es lo que reacciona y ya tengo lo que alimenté de este compuesto. Ahora sí ya puedo calcular el rendimiento de la reacción. Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación de rendimiento se tiene por reactivo. Por ciento de rendimiento dijimos es igual a la cantidad real de reactivo entre la cantidad teórica de reactivo por 100. Entonces, reaccionaron 258 gramos de disulfuro de carbono y los vamos a dividir entre lo alimentado de ese reactivo, que son 345 por 100, y con ello obtenemos el 75% de rendimiento. Quiere decir que la reacción tuvo un rendimiento del 75%. Entonces tienen que calcular, siempre identificar qué cantidad de las 4 cantidades tienen ustedes en esos 2 datos del enunciado. Ya que identifiquen si es reactivo producto y si es real o teórica, van a tener que calcular lo que les falta, ¿sí? Dependiendo de la cantidad que tengan como dato. Es lo único que tienen que hacer, nada más que eso es eso, razonar e explicarse la reacción. Ahora, este planteamiento 1 es por reactivo, hice el cálculo por reactivo. Ahora va por producto, que es el segundo planteamiento. Es casi lo mismo, nomás que lo analizamos de otra manera. Por ciento de rendimiento va a ser igual a la cantidad real de producto entre la cantidad teórica del producto por 100. ¿Cuál tenemos conocidos del producto, la real o la teórica, muchachos? Real. La real, entonces hay que calcular la teórica de producto. Ahora, acuérdense que la cantidad teórica de producto es la cantidad esperada de ese producto. De los 2 datos que me da el problema de manera inicial, ¿con cuál de los 2 valores voy a poder calcular la cantidad teórica de producto? Lo que yo esperaba obtener. Con los 300. ¿Con la teórica de reactivo? Ajá, sí, sí. Así es, con los 345 gramos de disulfuro de carbono alimentado. Entonces vamos a calcular primero por estequiometría cuánto esperaba obtener yo de dicloruro de azufre para poder calcular lo esperado y sustituirlo en la ecuación de rendimiento. Ahora, en un cálculo de este tipo, solamente hagan uno, no los 2, para que no pierdan tiempo. La cosa es que tenemos que enseñarle los 2 planteamientos, porque si no, no van a poder manejar ninguno de los 2. En los datos proporcionados en el enunciado del problema se identifica la cantidad real de producto, que son los 76 litros a CNPT de dicloruro de diazufre obtenido. Por lo tanto, es necesario calcular la cantidad teórica de producto, es decir, la cantidad esperada a partir de los 345 gramos de disulfuro de carbono alimentados. ¿Sí? Entonces recuerden que lo teórico me da algo teórico. Con base en la ecuación química, 76 gramos de disulfuro de carbono producen 22.4 litros de dicloruro de diazufre. Si se alimentan 345 gramos de disulfuro de carbono, ¿cuántos litros de dicloruro de azufre se esperan obtener? Entonces, en base a esos valores que tenemos ahí, ¿cuál va a ser el volumen de dicloruro de azufre esperado? ¿Qué operación? Ahí les está diciendo en base a esta explicación qué multiplica qué y sobre de qué se divide. A ver si lo entienden. ¿Qué pasó? Es la regla de 3 igual. Sí. Para sacar lo que se obtiene. Ajá. Pero asocia bien los datos. Hay una modificación aquí. ¿Cómo queda su regla de 3? ...76 gramos de disulfuro de carbono, según la reacción química, producen 22.4 litros de S2Cl2. Si se alimentan 345 gramos de
CS2, ¿cuántos litros de S2Cl2 se esperan obtener? 76 por 22.4 entre 345. No, todo me lo volteaste. Acuérdate que afuera siempre ponemos la base de cálculo, 345 gramos de disulfuro de carbono. ¿Sale? Entonces, para poder eliminar gramos de disulfuro de carbono, me voy a los datos de la ecuación química y ponemos como denominador los 36 gramos de disulfuro de carbono para obtener los litros de S2Cl2. Entonces, de los 345 gramos de CS2, espero obtener 101.68 litros de S2Cl2. Es lo que yo esperaba obtener. ¿Y cuánto obtuvimos según el enunciado del problema? Está en el primer párrafo. ¿Cuánto obtuvimos de ese compuesto? En el primer párrafo viene el dato. $76.263. Entonces, es la cantidad teórica de producto, lo que acabamos de calcular. Ahora, cantidad real de producto entre la cantidad teórica de producto por 100. La cantidad real de producto son los 76.26 litros de S2L2 que se obtuvo, que es uno de los datos del problema, entre lo que esperaba obtener yo si hubiera reaccionado los 345 gramos del disulfuro de carbono alimentado, ¿sí? Que serían 101, que fue el último cálculo que hicieron. 76 entre 101 por 100 nos da 75. Entonces vean cómo los dos planteamientos me da el mismo resultado. La única dificultad es que se pongan a identificar cantidades. Miren, a lo mejor yo puedo entender que en base a las diapositivas, como de repente se las cambio, no tienen los datos a la mano, no anotan nada en un cuadernito, algo que tengan ahí ustedes una secuencia, por eso se les dificulta. Por eso yo ahorita les estoy planteando los procedimientos y voy a tenerlos que poner a estudiar porque van a tener tarea para entregar de los 3 tipos de problema. Entonces, si necesito que se me pongan muy abusados, por favor. Pero estos dos son los planteamientos, por reactivo o por producto. Hay que identificar cuál me falta y en base a los datos que me da el problema voy a utilizar para calcular ese dato que me falta. Pero es necesario que aprendan a identificar las cantidades. Vamos a ver un último ejemplo. Viendo esto, entonces más o menos les dejo el gusanito porque van a tener que leer. Les mando estos tips del rendimiento, las fórmulas para que las estudien y las páginas del libro que van a ustedes a repasar para poder realizar los problemas que les voy a dejar de tarea. Entonces, abusados, por favor. Vamos a ver otro ejemplo. Por favor, céntrense. Ahorita pregúntense, ¿sí? Ahorita les voy a volver a preguntar las cantidades para que lo que puedan anotar lo hagan o que lo recuerden porque tenemos a veces una memoria de teflón. Ejemplo 2. Pónganse abusados, por favor. En la obtención de 280 libras de azufre se llevó a cabo la siguiente reacción química. Ácido nítrico, que lo hacemos reaccionar con ácido sulfídrico para obtener monóxido de nitrógeno más azufre elemental más agua. ¿Sí? Esa es la ecuación. Primer paso. Sigue el enunciado. Si se hicieron reaccionar inicialmente 10.16 libras mol de ácido sulfídrico, determinar las libras de ácido nítrico que se consumió, la eficiencia que presentó la reacción química, rendimiento o eficiencia es lo mismo, ¿eh? La eficiencia que presentó la reacción química, ¿vale? Ok, vamos a obtener la información de la ecuación química. Obviamente, primero balanceamos
Y obtenemos que se tiene un 2 en el ácido nítrico, un 3 en el ácido sulfhídrico, 2 en el monóxido de nitrógeno, 3 en el azufre y 4 en el agua. ¿Qué unidades presentan ahora el número de moles, muchachos? Esos coeficientes, ¿qué unidades como moles presentan ahorita? Libramol. Libra. Libramol, que multiplicado cada uno por la masa molar, obtenemos para el primero 126, 102 para el segundo, 60 para el primer producto, 96 para el segundo producto y 72 para el tercer producto. ¿Qué unidades tenemos de estas cantidades? Libras. Libras, muy bien. Libra. Ok. Ahí. Ahora bien, en la obtención de 280 libras de azufre, yo pregunto, ¿es una cantidad real o teórica y de producto o de reactivo? Díganmelo bien, no adivinen. Real de Real de producto. producto. Real de producto. Ahora, si se hicieron reaccionar inicialmente 10.17 libra-mol de ácido sulfhídrico H2S, real, teórica, de producto, de reactivo. Teórico de reactivo. Teórica de reactivo, muy bien. Nuevamente, no puedo calcular el rendimiento de manera directa con estas dos cantidades. Entonces vamos a ir a los planteamientos. Primero, con estas dos cantidades puedo contestar el inciso A. ¿Cuál de las dos cantidades puedo aplicar para calcular el inciso A? Libras de ácido nítrico que se consumió. Real. Es real. Pero ¿qué cantidad vamos a aplicar para calcular esa cantidad real? Los Como de 280 libras de 280. azufre. Así es, las 280 libras de azufre, porque es lo que se va a obtener y con ellas puedo calcular el ácido nítrico que se consumió para obtener esa cantidad. Muy bien. La resolución del inciso A implica el cálculo de una cantidad real a partir de otra cantidad real, que en este caso son las 280 libras de azufre, por lo cual, basándose en la información de la ecuación química, nos dice la ecuación química, 126 libras de ácido nítrico producen 96 libras de azufre, es lo que nos dice la reacción. ¿Cuántas libras se requirieron para obtener 280 libras de azufre? ¿Sale? Abusados, vayan pensando qué van a multiplicar y qué van a dividir en lo que aparezca con la ecuación y sus datos. ¿Cómo quedaría planteado su cálculo, muchachos? Libras de ácido nítrico para que se consumió. Anoten los datos en una hojita. Eran esas 100, Ajá. 126. Acuérdate, primero ponemos la base de cálculo. De esos dos datos ya me dijeron con cuál voy a calcular lo que se consumió de ácido nítrico. ¿Qué valor ibas a aplicar de las dos bases de cálculo que te da el problema? ¿Cuál de las dos ibas a aplicar? 208. ¿Gastaron bien? Sería 280 libras de azufre por 126 libras de ácido nítrico. Ajá. Entre 96 libras de azufre. Así es. Ahí está. 280 libras de azufre por 126 libras de ácido nítrico entre 96 libras de azufre. Muy bien. Y esto nos da 367.5 libras de ácido nítrico que se gastó, que se consumió. ¿De acuerdo? Esa sería la resolución del inciso A. Ahora vámonos al inciso B, ¿sí? Que se van a realizar por cualquiera de los dos planteamientos. Ustedes pueden empezar con cualquiera de los dos, ¿sí? Ya sea por reactivo o por producto. Vean de los dos datos que tiene el problema, cuál es el que tienen para que vean qué es lo que tienen que calcular. Ahí va, planteamiento 1, por producto. Ahora me voy por producto. De producto,
me están diciendo que se obtuvieron 280 libras de azufre, ¿sale? La ecuación del rendimiento, en este caso sería por producto, cantidad real de producto entre cantidad teórica de producto. ¿Cuál de las dos tenemos ya conocida con esas 280 libras de azufre? ¿Cuál tienen? La cantidad real de producto. Correcto. Entonces hay que calcular la cantidad teórica de producto. ¿Con qué dato podemos calcular la cantidad teórica de producto? La cantidad esperada. Con la cantidad teórica de La reactivo. cantidad teórica de reactivo. Así es, que son los 10.17 libras de ácido sulfídrico. Muy bien. A partir de los datos con los que se cuentan, se tiene la cantidad real de producto, es decir, las 280 libras de azufre obtenido. Por lo tanto, hace falta calcular la cantidad teórica de producto, es decir, la cantidad esperada. Y esta se obtiene del dato teórico de 10.17 libras mol de ácido sulfídrico alimentado. Acuérdense que lo teórico me da algo teórico, lo real, otro real, ¿va? Entonces, el planteamiento sería que yo alimento 10.17 libras mol de H2S, ¿sí? Partiendo de la información que nos proporciona la ecuación química, 3 libras mol de H2S producen 96 libras de S, de azufre, ¿sí o no? Si se alimentan 10.17 libras mol de H2S, ¿cuántas libras de S se obtendrán? Esto yo quería obtener, yo quiero saber cuánto se espera de los 10.7 libras mol de ácido sulfídrico. ¿Cuál va a ser aquí la operación? 10.17 libras mol Ajá, de H2S ajá. por 96 libras 96. de azufre entre 3 libras 10.17. mol de H2S. Así es, Así es. 10.7 libras mol de H2S por 96 libras de S entre 3 libras mol de H2S. Así es. Y esto nos da un valor de 325.44 libras de azufre esperado. Esto es lo que yo esperaba obtener de azufre, pero ¿cuánto obtuvimos? 280 libras de ese azufre, ¿sí? Entonces ya tengo la cantidad real obtenido entre la cantidad esperada, 325. Sustituyendo la expresión de rendimiento para este planteamiento se tiene 280 libras de azufre obtenido entre 325 libras de azufre esperado. Nuevamente recalco, hay que ponernos a estudiar a qué se refieren las cantidades reales y teóricas. Y esto nos da un porcentaje de 86.03. Quiere decir que el rendimiento de la reacción es de 86.03%. Vamos al planteamiento 2 por reactivo. Otra vez tenemos la ecuación de rendimiento por reactivo, cantidad real de reactivo entre cantidad teórica de reactivo. ¿Cuál de las dos tenemos como datos que nos da el problema? Nos dice que se obtuvieron 280 libras de azufre y que se alimentaron 10.17 libras mol de H2S. ¿Cuál de los dos tenemos para poner aquí en la ecuación y cuál nos falta? Tenemos la cantidad teórica de reactivo. Correcto. Entonces vamos a tener que calcular la cantidad real de reactivo. Yo les pregunto, ¿con qué dato voy a calcular la cantidad real de reactivo? Con las 280 libras de S2. Así es, lo que se produjo, ¿sí? Acuérdense, real a real, teórico a teórico. Ay. Balanceo, las masas geométricas, dice, a partir de los datos con los que se cuentan, se tiene la cantidad teórica de reactivo, es decir, las 10.17 libras mol de H2S inicial. Por lo tanto, hace falta calcular la cantidad real de reactivo, es decir, la cantidad gastada, y esta se obtiene del dato real de 280 libras de azufre obtenido,
lo que hemos dicho. En base a los datos de la ecuación química y de los datos que nos presenta este planteamiento, ¿qué multiplico por qué y lo divido entre tanto? Lo que se gastó, lo que se consumió de H2S, ¿qué multiplicamos? Nos pide la libras mol de H2S que se consumió. Es 280 libras de azufre Ajá, por 3 libras mol de H2S sí, entre 96 libras de azufre. correcto, muy bien. 280 libras de azufre por 3 libras mol de H2S entre 96 libras de azufre. Esto nos da 8.75. Ahora ya tengo lo que se gastó de H2S, lo que se consumió, y yo alimenté 10.17 libras mol. Entonces, sustituyendo en la expresión de rendimiento para este planteamiento se tiene por ciento de rendimiento va a ser dividir la cantidad gastada de H2S, que son 8.75 libra mol, entre la alimentada de este reactivo, que son 10.17 libras por mol, y esto nos da un valor de 86.03. Y nos da el mismo resultado que el otro planteamiento. Vuelvo a insistir, cualquiera de los dos planteamientos es efectivo. Obviamente se sustituyen bien las cantidades. No es necesariamente que hagan los dos, pero hay que conocer los dos planteamientos al fin de cuentas. ¿Dudas? Miren, todo lo que acabamos de ver ahorita, si pusieron atención, algunos sí se entendieron, otros no, lo van a tener que complementar con la lectura del libro, más lo que les voy a poner ahí de las dos páginas de aquí de la presentación. No está difícil, ¿eh? La cosa es que se entren, abusados porque me van a entregar una tarea, entonces vienen los 3 tipos o los 3 casos de planteamiento de rendimiento. Entonces tienen una poquita de talacha para la próxima semana, entonces hay que ponernos a estudiar fuerte, por favor. ¿Dudas, chicos? Creo que no, profe. Es práctica. Yo entiendo, hay que ponernos a leer, ahorita medio acordarse lo que les dije, etcétera, pero es pura práctica, muchachos, no es otra cosa. Es igual que las matemáticas, ¿sí? No crean que si no hacen ejercicios, no vamos a poder con esto. Entonces, abusados, por favor. Ok, los martiricé mucho el día de hoy, pero terminamos rendimiento según yo. Y lo que tenemos que hacer ahorita, les voy a pasar lista, ya los voy a dejar ir. Y no tardo en enviarle la actividad a sus correos, ¿de acuerdo? Yo les aviso por el WhatsApp del grupo cuando ya tengan, les haya enviado la información para sus actividades, por favor. ¿Alguna duda más o menos que tengan? Ahí saldrán en la tarea. Haces bien. Es siempre, esto que dices es una gran verdad. Hasta no aplicarlo, no vamos a tener respuestas. Pero van a ver que le van a entender. Me han demostrado que es un grupo bueno y dedicado, así es que abusados, por favor. Que por cierto, qué chafas, con los problemas de un punto, chafearon. No lo puedo creer. Espérenme ya. Ok, muchachos. Pues si no hay ahorita alguna duda, algún comentario, les mando el aviso de que ya tienen su actividad en su correo. Y por lo pronto, pues váyanse a descansar un rato. Nos vemos la siguiente sesión. Ay, déjenme ver nada más. Bueno, yo les aviso, pero de todos modos de una vez echarme un ojito porque luego me ando equivocando. Luego los pongo a citarlos en vacaciones como aquella vez. Es el 15, ¿no? Pues nos toca hasta el otro martes.
Ok, por lo pronto, sí, nos vamos a ver el próximo martes a la 1. La próxima semana vamos a ver el tema de pureza. Igual les voy a explicar los problemas de pureza y en la otra semana terminamos reacciones. No, falta reactivo limitante y en exceso. A ver si abarcamos estos dos temas para la próxima semana. Y con ello ya concluimos lo que es la estequiometría en reacciones. Les adelanto, viene mucha chamba por su parte. Les voy a dejar un cuestionario enorme de la unidad número 3, que son los conceptos básicos o fundamentos de la química orgánica. Terminada esa unidad, obviamente explicándoles alguna terminología, etcétera, vamos a comenzar con lo que es la nomenclatura química orgánica, un coco muy grande para ustedes porque también viene mucha información, pero ahí viene mucho trabajo de ustedes porque es mucha lectura igual. La ventaja con el sistema UPAC de nomenclatura es que es repetitivo, muy gran parte es repetitivo. Tiene sus variaciones dependiendo si vamos a trabajar una acetona o un aldehído o un alcohol. Tiene sus variantes, pero es muy parecido el sistema. Entonces, sí necesitamos ponernos abusados porque los conceptos son fundamentales para esa nomenclatura, sobre todo lo que se conoce como radicales alquilo, que sepa nombrar un metil, etil, propil, secpropil, bla, 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 etcétera. Esas ramificaciones, no sé si lo vieron en secundaria, pero supongo que sí. Entonces, más o menos deben de tener el antecedente. Pero bueno, entonces, eso va a abarcar hasta el segundo parcial, o sea que tenemos que darle, pero fuego a estas unidades. Yo me comprometo a terminar la otra semana con la estequiometría de reacciones y después viene su chamba, vuelvo a repetir, en cuanto a lo que es la terminología o funciones, fundamentos de química orgánica, y ya para después dejar el puro parcial de lo que es la nomenclatura UPAC. Ya se decidió que van a tener también nomenclatura trivial, entonces esas se las voy a dar aparte porque en el libro no viene como tal y se confunden luego con la nomenclatura trivial. Desgraciadamente, no entiendo, según que nosotros somos muy prácticos, etcétera, y realmente lo que se aplica, realmente la nomenclatura trivial. El sistema UPAC sí sirve para uniformar criterios, pero si vamos con al proveedor de reactivos y le dice, me da 1 litro de neohexanol, sí te lo entiende, pero si lo pides como el 2,2-dimetil 2-propanol, chirrión dice, ¿qué es eso? Entonces, es lo más práctico, la trivial, entonces la tienen que manejar, pero nos vamos por su parte a entrenar de lo que es la UPAC, y yo después les voy a dar la trivial para que la podamos comparar y aplicar a funciones químicas orgánicas. Entonces, sí viene muy talachero. Es lo malo de Química 2, que viene mucha información. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Órale, pues, muchachos, si no hay otra cosa, nos vemos la siguiente clase, por favor. Sale, profe. Órale, pues, váyanse a tomar un almuerzo de media hora. Profe, Dígame, mija. bueno, es que tuve una situación y me tuve que salir. Y fue cuando pasó asistencia. No sé si me la podría poner, por favor. No, ¿por qué se salen? Es que tuve una situación personal. Todos tenemos. Mira, Y pero sí estaba en clase. Nada, me desconecté 5 minutos y me volví a conectar. Porque se me fue la luz. ¿qué se me fue la luna? ¿Y qué ¿En se me serio? fue la luna? Espérame, estoy pasando lista. Por favor, nada más pónteme al tiro. Sí, muchas gracias, perdonen. Vale, pues, sale pues, chicos, nos vemos la siguiente clase, por favor. Nos Hasta vemos, luego, gracias. profe. Hasta luego, mija, hasta luego, muchachos. Bonito día. Igual, estén muy bien, cuídense. Hasta luego. Adiós, mija, que les vaya muy bien. No, la siguiente semana, profe. Gracias.